Hola, 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 hola chicos. Buenos días a todos ustedes que nos ven desde su casa o desde su trabajo. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy daremos inicio a la sesión número 3 del curso Administración de Medicamentos, en el cual trataremos temas como la farmacocinética con las correspondientes vías de administración, la farmacodinamia con los correspondientes mecanismos de acción y grupos farmacológicos, y por último haremos un resumen sobre las interacciones farmacológicas. Iniciemos entonces hablando de la farmacocinética y de la farmacodinamia. Veamos lo siguiente. La farmacología tiene dos grandes líneas de estudio, la farmacocinética y la farmacodinamia. Muy pendientes con la diferencia. La farmacocinética se refiere a todos los cambios que se producen en el medicamento gracias a la acción del organismo. Básicamente es decir, que es todo lo que el organismo le hace al medicamento. Caso contrario con la farmacodinamia, que se refiere a todos los mecanismos de acción que tienen los medicamentos y que producen efectos sobre el organismo. ¿Estamos claros con eso? Entonces vamos a empezar con la farmacocinética. La farmacocinética, entonces, si partimos del hecho de que son realmente acciones que se producen dentro del organismo y que afectan al medicamento, tendremos entonces básicamente 4 fases. La fase de absorción, la segunda de distribución, una tercera de metabolismo y una cuarta de eliminación. De forma preliminar y en resumen les quiero decir que la absorción se refiere exactamente al paso del medicamento desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo, es decir, el paso desde la vía hasta la circulación sistémica. La distribución se refiere a ese paso del principio activo desde el torrente sanguíneo hasta el órgano diana donde efectivamente se va a llevar a cabo la acción. El metabolismo, que es el tercer paso desde ese órgano diana hasta el lugar donde se va a metabolizar, ejemplo el hígado, y por último que pase directamente al órgano donde se va a eliminar, en este caso pues del gráfico, los riñones. Volviendo al paso de la absorción, entonces tenemos que se puede realizar ese paso desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo a partir de 3 mecanismos, que son las 3 D. Primera D, segunda D, tercera D. La primera D se refiere a la desintegración, es decir, coloquemos el ejemplo de una tableta. Administramos una tableta vía oral y tendrá que pasar antes de que llegue al torrente sanguíneo por todo el tracto digestivo. En este tracto digestivo vamos a tener diferentes enzimas y demás proteínas que nos van a ayudar a desintegrar como tal esa composición sólida que tenemos de excipiente más principio activo. La segunda D se refiere a la desagregación, es decir, tenemos un principio activo en combinación o conjugado con diferentes excipientes. Los excipientes realmente no tienen una actividad terapéutica, lo que necesitamos es que el principio activo llegue hasta ese torrente sanguíneo. Es la razón por la que el segundo mecanismo es la desagregación, una separación entre esos excipientes y el principio activo que realmente necesitamos. Y por último, para que ingrese realmente al torrente sanguíneo necesitamos que ese principio activo sufra un proceso que se llama disolución. Estas 3D van a depender obligatoriamente de factores como la solubilidad, la permeabilidad y la profundidad. Hablando de solubilidad, no olvidemos que los fármacos, entre más liposolubles, más fácil va a ser el paso entre la vía de administración y la llegada al torrente sanguíneo. Asimismo, el atravesar cada una de las barreras biológicas. La permeabilidad y la profundidad precisamente de esas membranas van a hacer que sea más fácil o más difícil el paso del medicamento. Ahora, ¿cómo puede ser ese paso? Puede ser a favor o puede ser en contra de los gradientes de presión. Es decir, a favor cuando es pasiva o facilitada y hablamos de lo que es la difusión. Es decir, de mayor concentración a menor concentración va a haber un paso de ese medicamento. O en contra, que es la que más se produce realmente cuando hablamos de lo que tiene que ver con la absorción de medicamentos, y es que va a ser un proceso activo que solo se podrá ejecutar a través de la unión a proteínas de transporte. Es decir, si yo tengo principios activos que obligatoriamente para ese paso al torrente sanguíneo necesitan pegarse a proteínas de transporte, va a pasar, y digamos que es gracias a este mecanismo que se producen las interacciones farmacológicas y también las interacciones entre fármacos y alimentos, ya que si digamos que en contra es el mecanismo que más se produce, alimentos, fármaco 1, fármaco 2, fármaco 3 van a competir unos con otros por esas proteínas de transporte, y así se va a facilitar la llegada de unos y digamos que se va a retrasar la llegada de los otros hasta el torrente sanguíneo. Entendido este proceso de la absorción, es importante aclarar antes de pasar a la distribución
¿Qué son las vías de administración? ¿Cuáles tenemos a nuestro acceso? ¿Y cuáles son los cuidados que debemos tener con unas y con otras? Vamos a ver entonces el siguiente apunte. Recuerda que independientemente de la vía de administración que uses, es imprescindible la aplicación de los 10 correctos para la administración de medicamentos, previo lavado de manos, la conservación de la técnica aséptica y la explicación a nuestro paciente sobre el procedimiento a realizar. Las vías de administración se clasifican en dos, en vías enterales y vías parenterales, y la diferencia radica en que las vías enterales implican un paso obligatorio por alguna región anatómica del sistema digestivo. La vía oral es la más utilizada. Los medicamentos con pH básico se absorberán en medios básicos como el duodeno, y los medicamentos con pH ácido en medios ácidos como el estómago. Tiene las siguientes ventajas: es una vía simple y cómoda. Es más, el paciente en algunas ocasiones podrá tomar sus medicamentos por sí mismo. Es una vía segura. En caso de que se presente sobredosis, simplemente la solución es un lavado gástrico. Y es una vía económica, ya que generalmente durante la administración de medicamentos vía oral no necesitamos más que ese fármaco. No se puede utilizar en traumas, disfagia, pérdida de conocimientos o en caso de que el paciente tenga vómito. Asimismo, tiene una absorción lenta, así que es inadecuada para el tratamiento de urgencia. Su eficacia es relativa, ya que depende de la absorción gastrointestinal y puede llegar a presentar irritación, sabor desagradable y coloración dental. Diferentes formas farmacéuticas son administradas a través de esta vía, tales como antibióticos en comprimidos o cápsulas, jarabes y comprimidos, por ejemplo, de paracetamol y diferentes suspensiones. En caso de ser necesario, no olvides ofrecer agua al paciente para la efectiva deglución del medicamento. La vía sublingual es la segunda vía de administración enteral. Tiene rápida absorción, ya que tiene drenaje a vena cava superior y esto evita el primer paso hepático. Generalmente se usan procesos agudos por esta misma razón. Por ejemplo, en casos de síndrome coronario agudo, cuando utilizamos nitroglicerina, en crisis hipertensiva el captopril y en crisis de ansiedad el lorazepam. El medicamento se aplicará colocándolo debajo de la lengua del paciente hasta su disolución completa. Se absorberá rápidamente, ya que esta zona está muy vascularizada. Recomienda siempre a tu paciente no fumar, no beber líquidos y por supuesto no deglutir esta tableta. Asimismo, valora la posible irritación de la mucosa de forma continua. Vía rectal. Esta es una vía de absorción lenta. Evita parcialmente el primer paso hepático, sin embargo, causa gran incomodidad al paciente. Se utiliza para algunos tratamientos locales como las hemorroides y algunos sistémicos en enfermos que no toleran los preparados medicamentosos por vía gastrointestinal, ya que presentan náuseas y vómito de forma permanente. Asimismo, al administrar fármacos inestables que se alteran por los jugos gástricos o porque los pacientes se encuentran con alteración del estado de conciencia. Estos fármacos se administran en formas farmacéuticas como supositorios, pomadas y enemas. Y las complicaciones que pueden surgir al utilizar esta vía de administración, entre otras, serán dolor, irritación, taquicardia, hemorragias y fisuras. Asimismo, pueden aparecer hemorroides e infecciones. La administración de fármacos por vía rectal puede producir una reacción vagal por estimulación del sistema nervioso parasimpático. Por esta causa está contraindicado en cardiopatías. No olvides proporcionar confort al paciente durante la administración rectal, así como respetar su privacidad e intimidad. Vía parenteral. Las vías de administración que hacen parte de este grupo tienen una gran rapidez de acción, es decir, llegar al medicamento más rápido al órgano diana. Empecemos viendo la vía intravenosa. Vía intravenosa. La vía intravenosa tiene una gran rapidez de acción. Es decir, el fármaco se introduce directamente en la circulación sistémica para distribuirse hacia el órgano diana. La posología que administramos es exacta, es decir, la biodisponibilidad es del 100%. Es utilizada para reponer volemia en casos de urgencia y para administrar medios de contraste.
Aunque la colocación de sistemas de administración intravenosa no es estrictamente papel de enfermería, sí es responsabilidad del enfermero mantenerlos y prevenir complicaciones a lo largo del tratamiento. La decisión de recurrir a la terapia intravenosa pertenece al médico. Una vez que se ha tomado la decisión, enfermería debe preparar correctamente al paciente, mantener la técnica adecuada de asepsia y prevenir posibles complicaciones del catéter y de la zona de punción. Utilizamos la vía intravenosa para administrar medicación cuando deseamos tratar de brevedad procesos como el shock, alcanzar y mantener niveles adecuados del fármaco en cuestión en el torrente sanguíneo del paciente, administrar medicamentos cuya administración por otras vías esté contraindicada, administrar grandes dosis de un medicamento, cuando el tratamiento de un paciente no lo pueda recibir por otra vía, y para evitar lesiones de fármacos potencialmente peligrosos en capas subcutáneas e intramusculares. Está contraindicado en casos en que el medicamento esté formulado por otra vía o cuando existan problemas de coagulación sanguínea. Como norma general, las zonas idóneas de punción y su orden de preferencia son porción inferior del antebrazo y de la mano, el brazo y la fosa antecubital. Se debe evitar la perfusión venosa en las piernas, ya que en esta zona el riesgo de tromboflebitis y de embolismo es mucho mayor. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos antes de elegir la zona de punción venosa. Primero, la duración del tratamiento. En tratamientos cortos se utiliza la mano o el brazo. Segundo, tipo de solución intravenosa prescrita. En soluciones muy ácidas, alcalinas o hipertónicas se deben utilizar venas de mayor calibre. Con esto favorecemos la dilución. Tercero, tamaño de la aguja o catéter a utilizar. Es evidente que la vena que elijamos ha de tener capacidad suficiente como para tolerar el catéter o aguja que vayamos a introducir. Cuarto, permeabilidad y flexibilidad de la vía. Antes de realizar la punción, palpa la vena con el fin de encontrar una que no sea tortuosa, que no esté inflamada, endurecida o que presente tejido cicatrizado. Quinto, edad del paciente. En adolescentes y adultos, la zona ideal de punción normalmente se sitúa en la mano o antebrazo. Sexto, precauciones especiales. Se deben evitar venas que estén irritadas, lesionadas o infectadas. El estrés que se produce en el paciente cuando le pinchamos puede acarrear otras complicaciones. Observa la integridad del miembro. Asimismo, visualiza las posibles venas a puncionar en dorso de la mano, antebrazo o región antecubital. Ten muy en cuenta la duración del tratamiento. En este caso, hemos elegido palpar en la región antecubital. Así que colocaremos una liga o torniquete aproximadamente 5 a 10 centímetros por encima de la vena que puncionaremos. Con una gasa o torunda, según el protocolo de tu institución, realiza asepsia del sitio de inserción o de punción del centro a la periferia. En caso de que observemos que esté visiblemente sucio, debemos repetir este movimiento. Le indicaremos a nuestro paciente que empuñe su mano aproximadamente 3 veces. Recuerda siempre explicar el procedimiento, brindar confianza y tranquilidad. Tomaremos la jeringa con el medicamento que previamente ha sido preparado para disponernos a realizar la administración del medicamento. Importante que no olvides que el bisel siempre debe estar mirando hacia arriba. Puncionamos en un ángulo entre 25 a 30 grados, siempre en la dirección en la que observamos la vena puncionar. No olvides comprobar que te encuentras en torrente sanguíneo. Observamos un retorno, así que retiraremos el torniquete para liberar el acceso venoso y lograr la administración lenta pero continua del medicamento. Muy bien, toma una gasa o una torunda totalmente limpia y seca. Coloca sobre el sitio de punción
y retira suavemente pero de forma continua la jeringa. Vía intramuscular. Es la introducción percutánea de una solución en el espesor del músculo. Los fármacos en solución acuosa se absorben con rapidez después de inyección intramuscular, lo cual depende de la velocidad del flujo de sangre por el sitio de la inyección. Las zonas a inyectar varían según la edad y el estado del paciente, así como el tipo, propósito y frecuencia de la inyección. Los músculos elegidos son el deltoides en el brazo, el recto femoral en el muslo de miembros inferiores y los glúteos. Recuerda que la cantidad máxima a aplicar por esta vía es de 5 mililitros. Veamos cómo hacerlo. Lo primero que debes hacer es dividir el glúteo a puncionar en 4 cuadrantes, dibujando una línea desde la espina ilíaca hasta el borde inferior del glúteo y desde el pliegue interglúteo hasta la parte lateral en la cresta ilíaca. Vamos a elegir el cuadrante superior más externo para hacer nuevamente una división de 4 cuadrantes. Recuerda que lo más importante y lo que queremos prevenir es la lesión del nervio ciático. De esta forma, el sitio de punción se realizará en la parte más superior y más externa. Tomaremos una gasa o algodón y realizaremos asepsia del sitio de punción del centro a la periferia. Tomamos el medicamento, realizamos un pliegue como tal del músculo e introducimos en un ángulo de 90 grados, es decir, de forma perpendicular al glúteo, de forma continua para no lastimar el glúteo. Soltamos el pliegue y recuerden que el músculo es un tejido supremamente vascularizado, razón por la que es una obligación y una responsabilidad del personal que punciona este tejido la aspiración. Debe verse como en este video, la salida de aire. Posterior a esta salida de aire, introduciremos el medicamento. Si puncionamos y al aspirar sale sangre, tendremos que cambiar el sitio de punción. Vía subcutánea. Es la introducción percutánea de una solución directamente en el tejido celular subcutáneo. Debe reservarse solo para productos que no irriten los tejidos a fin de evitar la aparición eventual de dolor, necrosis y desfacelaciones intensas. La velocidad de absorción en esta vía es baja. Es importante la rotación de las zonas de punción para evitar abscesos estériles y atrofia de la grasa subcutánea. Recuerda que la cantidad a inyectar puede oscilar entre medio centímetro cúbico a 2 centímetros cúbicos. Utiliza siempre agujas cortas y de pequeño calibre. Las zonas a elegir para esta vía son la región superior externa del antebrazo, la región superior externa del muslo y la región periumbilical. Veamos cómo realizarlo. Elige el sitio de inserción de tal forma que sea la parte más externa y aproximadamente media del antebrazo. Realiza asepsia del sitio de inserción de la aguja del centro a la periferia y no olvides siempre desechar en caneca de color rojo. Toma la jeringa de tal forma que el bisel quede mirando siempre hacia arriba y vamos a introducir siempre con el pellizco, no lo vamos a soltar hasta que hagamos extracción de la aguja, de tal forma que tomemos tejido subcutáneo. De esta forma introducimos en un ángulo de 45 grados en personas delgadas y 90 grados en personas con alto tejido adiposo. Introducimos sin soltar el pellizco
y al finalizar la administración colocamos gasa o torunda de algodón. Intradérmica. Es la administración de una solución en el interior de la dermis. Esta vía es usada principalmente para pruebas de hipersensibilidad e inmunizaciones. Es recomendable advertir al paciente que esta prueba produce dolor y ardor. La cantidad a administrar suele ser máximo de 0.1 mililitro y siempre debemos utilizar agujas hipodérmicas de calibre 25 y 26 y de longitud 1.2 centímetros. Vamos a tomar entonces el antebrazo del paciente en su parte interna, dividirlo en 3 para tomar una región central. Es en esta parte donde vamos a realizar la punción. Tomaremos el medicamento y gasa o algodón. Realizaremos asepsia del sitio de inserción del centro a la periferia. Posterior a esto, toma la jeringa con el bisel mirando hacia arriba. Recuerda que vamos para el interior de la dermis, así que de alguna u otra forma tendremos que observar la punta de la aguja a través de la piel con un color grisáceo. De esta forma introduciremos 0.1 mililitro de la solución y observaremos cómo se crea la pápula, que nos indica que se administró de forma efectiva. Esta pápula medirá aproximadamente 10 milímetros de diámetro. Recuerda que la vía inhalatoria y la tópica actúan más de forma local que sistémica. Los medicamentos que administramos vía inhalatoria son los inhaladores y los nebulizadores. Y la vía tópica tenemos medicamentos netamente dermatológicos, es decir, que van directo a la piel, o por vía vaginal, oftálmica, ótica y nasal. Listo, facilísimo. Ya cumplimos con nuestro deber como personal de enfermería de llevar ese medicamento hasta el organismo, es decir, administrarlo a través de una de las vías que acabamos de ver. ¿Cuál es el segundo paso después de que se produce la absorción ya directamente en el cuerpo? La distribución, es decir, ese paso entre la circulación sistémica hasta el órgano diana donde se va a efectuar realmente la acción de ese principio activo. Tiene que ver con 3 factores, o depende más bien de 3 factores: de la solubilidad, de la fijación a proteínas y del tamaño. Es decir, ya dijimos, entre más liposoluble el medicamento, va a ser más fácil su transporte hasta el órgano diana. Segundo, la fijación a proteínas. Hablamos de la fijación a proteínas de transporte cuando hablamos de absorción. Dijimos que generalmente se producía de forma activa, ¿sí?, ese transporte, y que se producía cada vez que el medicamento se fijaba esas proteínas de transporte y digamos que de alguna u otra manera se facilitaba el paso a través de cada una de las membranas biológicas. Sin embargo, tenemos acá en el proceso de distribución que será más complicado, más difícil si ese principio activo está adherido a proteínas y no se encuentra de forma libre, como lo vemos en este caso, a través de todo el torrente sanguíneo. Y también tiene que ver con el tamaño, es decir, entre más grande sea la molécula, más complicado va a ser que llegue hasta el órgano diana para producir su efecto. La tercera fase de la farmacocinética es el metabolismo, y en este punto vamos a hablar de que son el total de las reacciones químicas que se producen en el organismo que afectan, por supuesto, al medicamento. En el caso del metabolismo tenemos básicamente 2 objetivos: primero, inactivar esos principios activos, y segundo, facilitar la eliminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inactivar? Hablamos inicialmente de que administramos a través de una vía, ¿sí?, al organismo un medicamento que debe llegar básicamente en el proceso de absorción a la circulación sistémica o al torrente sanguíneo. Posterior a esto, desde el torrente sanguíneo llega a los órganos diana, donde efectivamente necesitamos que se produzca la acción terapéutica de ese principio activo. Pero ahora ese principio activo no puede quedar por el resto de los días en nuestro organismo, porque sería, digamos que tendría un efecto ya no terapéutico, sino un efecto tóxico. Así que, ¿qué es lo que se hace en el metabolismo? Primero, inactivar esas moléculas del medicamento que ya tienen que ser excretadas, y aparte de todo, facilitar esa eliminación. Inicialmente teníamos que entre más liposoluble fuera el medicamento, digamos que iba a ser más fácil el transporte hasta el órgano diana y a través de las membranas biológicas.
Ahora necesitamos todo lo contrario. El agua es la principal molécula que nos ayuda a nosotros a eliminar los desechos del cuerpo, ya sea por orina, por bilis o por heces fecales. Así que lo que necesitamos ahora en el proceso de metabolismo es que esos medicamentos no sean tan liposolubles, sino más bien hidrosolubles para poder ser eliminados. Tenemos dos grupos de reacciones importantes acá en el metabolismo, que son el catabolismo y el anabolismo. Digamos que estas son las dos maneras por medio de la cual nosotros vamos a hacer metabolismo, nuestro organismo va a hacer metabolismo de esos fármacos. El catabolismo como tal es una desintegración, una degradación de todos los componentes de ese principio activo que finalmente nos va a producir energía. Cosa contraria que pasa en el anabolismo, y es básicamente que a través de pequeñas moléculas se forma una macromolécula, y para este proceso obligatoriamente vamos a necesitar energía, precisamente la que se ha producido, o energía como la que se ha producido en el catabolismo. Ahora, ¿en qué órganos se produce generalmente el metabolismo? En el tubo digestivo, los pulmones, la piel y los riñones, pero el más importante es en el hígado. De aquí la importancia de que cada vez de que se prescriban los medicamentos se tengan en cuenta no solo las interacciones farmacológicas, la dieta que tenga el paciente, sino también las condiciones clínicas de él y de cada uno de esos órganos que estamos viendo, sus órganos diana, es decir, para dónde va enfocada esa acción de ese medicamento, y también los órganos que hacen parte del metabolismo, del proceso de metabolismo en el organismo. Y finalmente, cuando hablamos de eliminación o excreción de los medicamentos, hacemos referencia al paso del resultado del metabolismo, es decir, los metabolitos del interior del organismo hacia el exterior. Eso lo podemos hacer a través de diferentes órganos y con la ayuda de ellos: riñón, intestino, pulmones, piel, saco lagrimal, mamas, en fin. Pero digamos que esos son los 4 que son los más utilizados. Vamos a depender básicamente de 4 factores: de la solubilidad, el tamaño y la unión a proteínas, y la irrigación. Confirmamos lo que tiene que ver con solubilidad hablando solo de excreción o de eliminación. Entre más hidrosoluble se haya convertido esas moléculas del principio activo en el metabolismo, más fácil va a ser la excreción. El tamaño: entre más pequeña sea la molécula, más fácil de eliminar va a ser. La unión a proteínas: para que esa eliminación sea exitosa, esas moléculas deben estar unidas a proteínas, pero en una muy baja proporción o un porcentaje muy bajo para que la eliminación sea exitosa. Y la irrigación también del órgano. No es lo mismo, por ejemplo, la irrigación que tiene piel comparada con la que tiene, por ejemplo, riñón, hablando de que es uno de los órganos con un gasto, digamos, de sangre mayor en todo el cuerpo. Básicamente estas 4 etapas: absorción, distribución, metabolismo y eliminación, es lo que nosotros llamamos farmacocinética, y les repito, es básicamente lo que el organismo, o a lo que el organismo más bien somete cada uno de los fármacos. Por otra parte, cuando hablamos de farmacodinamia, vamos a hacer referencia exactamente a los efectos que producen cada uno de los medicamentos que administramos en el organismo de nuestros pacientes. En este punto es importante, digamos, tener en cuenta 3 cosas. Primero, los mecanismos de acción que tienen cada uno de los grupos de medicamentos. Segundo, la potencia de cada uno de ellos sobre el organismo. Y tercero, la interacción con receptores. Digamos que la interacción con receptores es una charla mucho más específica que en este momento no vamos a tratar. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con mecanismos de acción según los grupos de los medicamentos que nosotros a diario, digamos, estamos administrando en los servicios, y vamos a hablar respecto a la potencia de los tipos de efectos que pueden llegar a producir cada uno de los medicamentos. El efecto farmacológico es cualquier cambio producido en el organismo después de la administración de dosis normales de un fármaco. Puede ser de 3 tipos: terapéutico, secundario y tóxico. El efecto terapéutico es aquel control, curación, alivio o prevención que produce el fármaco en un individuo. El efecto secundario es la reacción indeseable y nociva frente a un fármaco que se ha administrado a dosis normales. Y el efecto tóxico, que son aquellos efectos nocivos al organismo que se producen a partir de interacciones bioquímicas entre los fármacos y o sus metabolitos y ciertas estructuras del cuerpo.
Según su actividad farmacológica podemos dividir los medicamentos en estos grupos principales. Antídotos, que nos sirven para contrarrestar la acción de diferentes sustancias y medicamentos. Analgésicos y antipiréticos, que se usan para el dolor y para la fiebre. Antiepilépticos para los síndromes convulsivos. Antiparkinsonianos, precisamente para el Parkinson. Antipsicóticos para las crisis psicóticas. Ansiolíticos para la ansiedad. Antidepresivos para las crisis depresivas. Los hipnóticos y sedantes, también para las crisis de ansiedad y para producir somnolencia en el paciente. Los anestésicos generales y los anestésicos locales, que nos sirven para realizar anestesia a nivel general y local. Los antiácidos, que se usan para disminuir el pH ácido de cavidades como el estómago. Los antiulcerosos y protectores gástricos, que en concomitancia con los antiácidos se usan para realizar protección de toda la mucosa gástrica y para prevenir las úlceras. Los diuréticos y antihipertensivos. Los antihipertensivos, que nos sirven para disminuir los niveles de tensión arterial altas, y los diuréticos para favorecer la eliminación de orina. Los mucolíticos, que nos sirven para disminuir las secreciones bronquiales. Por otra parte, tenemos los antidiabéticos o hipoglicemiantes, que nos ayudan a reducir los niveles de glicemia. Los antianémicos, que nos ayudan a aumentar los niveles de hierro en sangre. Los antibióticos, que nos sirven para suspender el crecimiento o eliminar bacterias. Los antidiarreicos, precisamente para los casos de diarrea. Laxantes, para los casos de estreñimiento o constipación. Antieméticos, para el vómito. Antifúngicos, para suspender el crecimiento o la multiplicación de los hongos. Los antigotosos, que nos sirven para tratar la enfermedad de la gota o depósitos de ácido úrico. Antisépticos y desinfectantes, para eliminar la presencia de bacterias. Analgésicos, antiinflamatorios, antirreumáticos, para el dolor, la inflamación y el reumatismo. Antituberculosos, para tratar la TBC. Antianginosos, para algunos síndromes coronarios agudos, específicamente anginosos. Asimismo, los antitrombóticos, trombolíticos y antiagregantes, para tratar los síndromes coronarios agudos. Los antivirales, para suspender el crecimiento, la mutación y la multiplicación de virus. Antiespasmódico para los espasmos. Los corticoides, que regulan la inflamación. Los hipolipemiantes, que nos sirven para disminuir los niveles de grasas negativas que tenemos en el organismo. Los relajantes musculares, que nos sirven precisamente para relajar esa estructura. La terapia tiroidea de reemplazo, que se da a los pacientes que sufren de problemas endocrinos que tienen que ver con esta glándula. Antiasmático y broncodilatador, para casos de asma y para aumentar la dilatación de bronquios. Inductores e inhibidores del parto, para inducir e inhibir de forma correspondiente esta condición. Cardiotónicos, que aumentan la eficacia de la función cardíaca. Antiarrítmicos, que se usan para tratar alteraciones del ritmo cardíaco. Y los inmunosupresores, que son sustancias químicas que producen la inmunosupresión del sistema inmunitario. Las interacciones farmacológicas son las alteraciones de los efectos de un fármaco debidas a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos, a la ingestión de alimentos o a la ingestión de suplementos dietéticos. Una interacción fármaco-fármaco puede incrementar o reducir los efectos de uno o de ambos fármacos, y de esta forma pueden producirse efectos adversos o fracaso terapéutico. Estos son solo algunos ejemplos sobre interacciones farmacológicas y su efecto. Al combinar corticosteroides más tiazidas, tenemos un efecto de hiperglicemia. Al combinar metformina con glibenclamida, un efecto hipoglucémico. Al combinar inhibidores de la ECA como el enalapril o el captopril más losartán, conseguimos un efecto de hiperpotasemia. Al combinar salbutamol más bromuro de ipratropio, conseguiremos un efecto de broncodilatación. Y al combinar medicamentos como el metoprolol más la clortalidona,
tenemos un efecto de hipotensión arterial. No olvides que uno de los correctos para la administración de medicamentos es la verificación de alergias y la realización de una historia farmacológica para prevenir estas interacciones farmacológicas. De esta forma podremos evitar fallas terapéuticas, complicaciones y hasta la muerte en nuestros pacientes. Así finalizamos la sesión número 3 de nuestro curso de Administración de Medicamentos. Espero de todo corazón que les haya quedado súper claro cada uno de los temas que hemos visto en estas 3 sesiones. Muy pendientes para la sesión número 4, alistar hojita, lapicero, lápiz, borrador y una calculadora porque empezaremos con el primer taller de matemáticas para enfermería. No se olviden dejar sus me gusta en este video, asimismo las recomendaciones, sugerencias o cualquier duda e inquietud que ustedes tengan. No se olviden que mi nombre es Estefanía Hernández y que en Vital Support formamos para salvar vidas.